Vamos a ver un ejemplo de resolución de un problema de valores iniciales para una ecuación cuasilineal, que va a ser, en este caso, la ecuación de Burgers. Vamos a ver lo primero de todo a qué hace referencia la ecuación de Burgers. Pensemos en un fluido en una sola dimensión, es decir, un fluido que se mueve a lo largo del eje X. La velocidad en cada punto de este fluido, pues la vamos a llamar U. Por lo tanto, U podrá depender de X, que es la posición a lo largo del eje X, pero dependerá también del instante de tiempo que estemos considerando, porque la velocidad pues se supone que es variable. De esta manera, U lo que define es la velocidad en un punto del fluido, pero en un punto fijo. Es decir, aunque las partículas de fluido se estén moviendo, aquí lo que estamos midiendo es la velocidad en un punto concreto. Vamos a calcular ahora la aceleración. La aceleración la podemos calcular de dos maneras. Podemos calcular la aceleración en este punto concreto, es decir, aunque el fluido se mueva, podemos calcular la aceleración en este punto. Esto es simplemente, pues como ya sabemos, la derivada con respecto al tiempo. Pero las partículas de fluido se están moviendo, es decir, ¿cómo vamos a conseguir calcular la velocidad de una partícula de fluido que se está moviendo a lo largo del tiempo? Para ello tendremos que tener en cuenta la trayectoria que sigue esa partícula de fluido, para lo cual necesitaremos la posición de las partículas de fluido en función del tiempo, de la parametrización de la trayectoria. Por lo tanto, para calcular la aceleración de una partícula de fluido que se está moviendo, lo que tenemos que calcular es la derivada total. En la derivada participará la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, para calcular la velocidad en un punto concreto, pero tenemos que tener en cuenta que la posición también varía con respecto al tiempo. Entonces tenemos que tener en cuenta la contribución de ambos términos. Y esto se consigue, obviamente, utilizando la regla de la cadena. Derivamos con respecto a t, que aparece de manera explícita, pero también aparece la x de manera implícita, con lo cual tendremos que incorporar la derivada con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. Si identificamos todos estos términos, vemos que en la aceleración tenemos aquí la parcial con respecto al tiempo, aquí tenemos la parcial con respecto a x, y la derivada de la posición con respecto al tiempo pues es simplemente la velocidad. Por tanto, si no hay fuerzas que actúen sobre el fluido, es decir, que el fluido está simplemente sometido a su propia influencia, pero a ninguna influencia externa, tendremos que la aceleración será nula. Y todo entonces obtendremos que estos términos nos darán cero. Esta es precisamente la ecuación de Burgers que queríamos estudiar en el caso en el que no hay fuerzas externas. A esta combinación de derivadas se la conoce como derivada total, derivada convectiva o derivada sustancial en mecánica de fluidos. Simplemente es la manera de medir la aceleración no de un fluido en uno de sus puntos, sino de una partícula de fluido que se está moviendo a lo largo del fluido.